Vale. Continuamos con el tema 6 de emoción. La alegría, bueno, con los resúmenes del tema 6 de la alegría, la tristeza y la ira. Alegría, vale. La alegría surge ante atenuación del malestar, cuando conseguimos meta deseada o ante experiencias estéticas. Experiencia emocional breve, que puede experimentarse como estado de placer intenso, el éxtasis. Quedaos bien con lo de experiencia emocional breve, ¿vale? Como ya os expliqué antes en el anterior vídeo también, para no ser así pesado ya con el tema, por verlos en exámenes anteriores. Ya os lo enseñé cómo era un poco la historia que subía a Patreon y demás, así que ya lo dejamos. Lo dejamos así simplemente para que se sepa un poco cómo preguntan, cómo es el tipo de pregunta, que bueno, ya sabréis que es eso, son dos tipos de respuesta, plan A y B solo, quiero decir. Entonces hay que tener cuidado al contestar porque te restan bastante. Entonces, eso surge ante la atenuación del malestar, cuando conseguimos meta deseada o ante experiencia estética. Luego, experiencia emocional breve, que puede experimentarse como estado de placer intenso, lo que es éxtasis. Manifestaciones determinadas por el grado de deseabilidad del acontecimiento, realidad del acontecimiento desencadenante, proximidad psicológica del acontecimiento, cualidad de inesperado, nivel de activación fisiológica. Dos tipos de desencadenantes. Tenemos atenuadores o eliminadores de contingencias negativas, lo que es alivio del dolor físico, relacionados con acontecimientos positivos. Ambos tipos de desencadenantes pueden generar sentimientos de alegría, aun cuando quien los sufre es otra persona. También podemos sentirnos regocijados por la desventura de otro. La alegría hilarante, importante, esto de alegría hilarante, sonrisas, risas o carcajadas ante situaciones cómicas, posee unos desencadenantes peculiares. Factores moduladores, patrón de personalidad, carácter extrovertido y jovialidad, facilitadores. Seriedad y mal humor, imposibilitadores, lógicamente. La jovialidad, la seriedad y el mal humor han sido articulados en un modelo factorial de jovialidad, estado-rango. Consumo de sustancias también es un factor modulador. Y contexto sociocultural. La alegría sujeta a normas culturales. Dependiendo del contexto sociocultural en el que estés, pues lógicamente cambia. Procesamiento cognitivo. Evaluación afectiva de la situación, pues novedad y agradabilidad. Valoración de la situación, significación, afrontamiento y normas, el contexto sociocultural. ¿Cuáles serían las funciones? Pues de qué modo contribuye la alegría a la adaptación del individuo al entorno. Tendríamos efectos biológicos. ¿Cuál es el efecto biológico de la alegría, en este caso, de la función? Pues que reduce el estrés. ¿Cuáles son los efectos psicológicos? Reduce la ansiedad y el enfado, mitiga la inhibición. Pues la interacción social, pues buena disposición para iniciar una relación interpersonal. Si estás alegre, pues bastante mejor para la interacción social. Papel regulador de la interacción, la sonrisa inhibe el comportamiento hostil. Desarrollo de conductas prosociales, desarrolla conductas cooperativas. Efectos subjetivos, júbilo, éxtasis, ánimo eufórico, actitud optimista, incremento de la autoestima y la confianza, autoactualización, ego-resiliencia, emocionalidad positiva, autonomía, optimismo aprendido, experiencia de flujo. ¿Cuál sería la activación? Disminución del tono muscular, el aumento de la frecuencia cardíaca, fluctuaciones electrodermáticas básicamente, cambios en el ciclo de la respiración, aumento de la presión sanguínea, relajación del esfínter y lágrimas. Expresión facial, elevación de pómulos y estrechamiento de la apertura palpebral, elevación y retraimiento de comisuras y separación de los labios, que sería la sonrisa. Tipos de sonrisa. Está la falsa o fingida, que es la contracción del músculo cigomático mayor, pero no el oblicuar del párpado. Esto es muy importante diferenciarlo. Esto ya lo dimos cuando estábamos leyendo en el libro, que aparecía la imagen del gordo y el flaco y demás, ver una sonrisa que era más natural, que salía como patas de gallo por aquí y demás, y la otra, la del flaco, de hecho creo que era la fingida, y se veía eso, que tenía la contracción del músculo cigomático mayor, pero no el oblicuar del párpado. Es importante eso.
Duchenne o sentida, que es la genuina, que es la contracción de los dos músculos, lo que sería los dos músculos que vimos antes, lo que sería el excitador del córtex cingulado y el subcalloso. Esa es la sonrisa natural, por así decir, no sabría decirlo bien, pero creo que es una cosa así. Duchenne o sentida y genuina es la que te sale. Enmascadora, o miserable, que es baja o nula activación del músculo de los párpados. ¿Cuál es la expresión vocal ahora? Ahora que hemos visto la expresión facial, ¿cómo sería la expresión vocal? Pues un tono de voz elevado, variaciones tonales, plan risa, jajaja, jeje. Afrontamiento. La alegría facilita un restablecimiento de parámetros biológicos y psicológicos alterados durante el proceso emocional negativo. Atenúa los efectos del estrés, actitud positiva, optimiza rendimiento cognitivo, mejora tendencias afiliativas. Medida: FACS, MAX, FAST, Facial. Bueno, FAST se refiere a la Facial Affect Scoring Technique. Básicamente, antes os acordáis que dábamos FACS, MAX, pues aquí también meter la FAST, que es eso, la Facial Affect Scoring Technique, es que facilita el reconocimiento de expresiones faciales. Y el modelo factorial de jovialidad estado-rango que habíamos visto antes de Ruch, pues en el que se articulan tres constructos afectivos: jovialidad, seriedad y mal humor. ¿Cuáles serían las consecuencias? ¿Qué consecuencias nos trae aquí la alegría? Hay unas consecuencias cognitivas, que es que se recuerda mejor la información positiva, cautela, principio hedónico, flexibilidad cognitiva, soluciones creativas. Y luego tendríamos la conducta social. ¿Qué conducta social nos trae? Pues generosidad, más ayuda, responsabilidad, lazos sociales. Y luego tendríamos la alegría patológica, que es el estado emocional alterado, desprovisto de las características funcionales propias del afecto positivo. Hipomanía sería manía, manifestación extrema. Episodio maníaco, que es la grandiosidad, exaltación de la estima. A veces síntomas psicóticos, hiperactividad. Esto suele transformarse en hostilidad y agresividad, dando paso a veces a cuadros psicopatológicos como el trastorno bipolar o la ciclotimia, vamos. Ahora, una vez dada la alegría, nos pasamos a la tristeza, que es el sentimiento negativo caracterizado por decaimiento del estado de ánimo habitual. Puede surgir como respuesta a una emoción positiva, tan intensa que se torna dañina. ¿Cuáles serían los desencadenantes? Pues pérdida de una meta valiosa, contingencia aversiva. Estas circunstancias pueden generar ira. No se puede hacer nada por la meta perdida, tristeza y abandono de la meta. Posibilidad de restaurar la meta, ira que empuja a recuperar la meta. Power. Rasgos del proceso emocional de la tristeza, que es la pérdida o fracaso de una o más metas, no tiene por qué ser permanente. Puede no ser personal. Allegados, metas de diferente proyección temporal, pasado, presente o futuro. Variación de la intensidad y la duración de la tristeza. Y esos serían los desencadenantes. Luego tendríamos unos factores moduladores, que es el patrón de personalidad. Dentro de los factores moduladores tendríamos el patrón de personalidad, que es neuroticismo, que es una inestabilidad emocional, tristeza, desesperanza, depresión, autoimagen negativa, baja autoestima, autocrítica, culpa, mala dinámica relacional. Luego tendríamos la extroversión, que anima la búsqueda de relaciones sociales. Puede descompensar por verse expuesto a situaciones de conflicto. Introversión limita la sociabilidad preservando de situaciones comprometidas. Estilo explicativo pesimista. La persona cree que sus experiencias positivas son debidas a causas externas, inestables y específicas. Y luego personalidades melancólicas, con afán de orden, sobriedad, sentido del deber, moralidad y pulcritud rígidos. Luego, esos serían los patrones de personalidad: neuroticismo, extroversión, estilo explicativo pesimista y personalidades melancólicas. ¿Qué tendríamos ahora? Determinantes cognitivos conductuales. Son factores cognitivos y tristeza. Y factores conductuales y tristeza. Entonces, factores cognitivos y tristeza: sucesivos fracasos, indefensión aprendida, muy importante ese concepto, apatía, tristeza extrema, atribución interna, causa del fracaso de uno mismo, fracaso en cualquier meta, que es atribución general, de manera permanente, que es la atribución estable, importancia del autocontrol, la autoevaluación y el autorrefuerzo, esquemas cognitivos, experiencias pasadas operan como filtros de análisis, mal razonamiento, deterioro de la capacidad para identificar tipo de emociones de otros, lo que es un sesgo negativo, filtro de recuerdos de carácter negativo. Factores conductuales y tristeza de Lewinson:
Reducción drástica de refuerzo positivo desencadena tristeza extrema. Carencia de habilidades sociales modula la cantidad de refuerzo social, incapacidad para resolver problemas interpersonales. Contexto sociocultural, estereotipo afectivo de tristeza, no es de validez universal, sí su proceso emocional. En algunas culturas lo que quiere decir es que la tristeza no tiene un cariz negativo. Hay sociedades individualistas que tienen intolerancia a la tristeza y sociedades colectivistas donde hay una tolerancia a la tristeza. Refuerza vínculos sociales, la compasión, el altruismo. Entonces mirar esa diferencia entre lo que el contexto sociocultural, cómo se puede ver que en una sociedad individualista hay una cierta intolerancia a la tristeza y cómo ver en una sociedad colectivista hay una tolerancia a esa tristeza porque refuerza vínculos sociales, porque va unido a cierta compasión, al altruismo. Procesamiento cognitivo. Evaluación afectiva de la situación, novedad y agradabilidad. Valoración de la situación, significación, gran importancia, no urgencia de intervención en la situación. Afrontamiento, estancamiento, atribución casual sobre el otro y normas, que es la valoración de adecuación a las normas externas nula. No pides ayuda si vas a resultar blando. Funciones. Ralentiza el nivel funcional del individuo. Ahorro de energía, atención centrada en uno mismo. Economiza recursos, favorece la autoprotección, la introspección y el análisis constructivo. Buscamos cobijo afectivo y apoyo social. Efectos subjetivos. Desconcierto, bloqueo funcional, los procesos cognitivos se ralentizan, sesgan aspectos negativos propios y del entorno. Activación neurobiológica. Activación del córtex prefrontal media. Esto es muy importante, acordaos de esta parte de neurobiología y de psicobiología, de la activación, en este caso, de la tristeza. Y no solo de la tristeza, de la alegría y también de la ira y demás, ¿vale? Entonces, neurobiológica, activación del córtex prefrontal medial y córtex cingulado subcalloso, mediado por serotonina y noradrenalina, que intervienen, como ya sabemos en psicobiología, en el HPA, lo que es el eje hipotalámico hipófiso adrenal. Detección de amenaza liberada de corticotropina desde el hipotálamo. La hipófisis anterior segrega adenocorticotropa, que es estimulando básicamente la secreción de cortisol por la corteza suprarrenal. Esto prepara el cuerpo para reacciones de huida-enfrentamiento. Su activación prolongada puede resultar perjudicial. Aumento del cortisol, aumenta el azúcar y la frecuencia cardíaca, no hambre, no impulso sexual. Hipoactivación del lóbulo frontal izquierdo. Psicobiológica. Respuestas intensas del sistema nervioso autónomo. Elevación del tono muscular. La depresión desciende, cambios en el ritmo respiratorio. Aumento de frecuencia cardíaca, aumento de respiración vascular periférica, aumento de presión, aumento de niveles de conductancias de la piel, mucho además. Aumento del cortisol y lo que sería la disfunción del eje hipotálamo-hipófiso adrenal. ¿Cuál sería la expresión facial dentro de la tristeza? Pues inclinación de cejas hacia la parte externa de la cara, comisuras hacia abajo, ascenso de los pómulos, estrechamiento de la apertura palpebral, repliegue nasolabial, inclinación de la cabeza, mirada abajo o pérdida. Expresión vocal. Pues ¿qué tono de voz tiene una persona que está triste? Pues un tono de voz bajo y monótono. Llanto como función adaptativa. Disminuye en la adultez por normas sociales, básicamente. Beneficios por los que puede fingirse. Afrontamiento. Función de protección y restauración frente a amenazas. Retraimiento, moderación funcional e impacto social. Afrontamiento, función de protección y restauración frente a amenazas. ¿Vale? Entonces, retraimiento, aislamiento relativo del medio, te retraes. Incremento de atención sobre los procesos internos. Moderación funcional, un ritmo pausado de los procesos cognitivos. ¿Y cuál es el impacto social? Un efecto catalizador sobre el apoyo social y afectivo. Propenso pues, a buscar alivio en el contacto social, aunque puede darse lo contrario. ¿Cuáles son las medidas? Pues el FACS y el MACS, que ya conocemos, el PANAS, que es escalas de afecto positivo y negativo, el ATQ, que es un cuestionario de pensamientos automáticos, el ASQ, que es un cuestionario de estilo atribucional, el HRSD, que es la escala de Hamilton, muy importante, que es la mítica para la evaluación de la depresión, y la BDI, que es el inventario de depresión de Beck, ¿vale? Consecuencias. Las consecuencias las hay cognitivas, que son atenuación de la atención hacia el ambiente y provoca aislamiento estimular.
Procesos de pensamiento, como procedimientos rígidos y estereotipados, no nuevas alternativas. Conducta social, pues ayuda por parte de los demás, o introversión. Tristeza patológica, forma parte del cuadro de depresión. Melancolía profunda, anedonia, que es la incapacidad para experimentar placer. Pesimismo, desinterés, reflexión mental lenta, disminución de atención y concentración, pseudodemencia depresiva. Conducta inhibida, alteraciones del sueño como el insomnio, del apetito, dolores de cabeza, pérdida de menstruación, palpitaciones y astenia, lo que es el cansancio crónico. Ira, sentimiento que emerge ante situaciones que producen frustración o que resultan desagradables. Emoción moral, ante actos de injusticia, emoción inmoral, y los intereses egoístas. Se le confunde erróneamente con agresividad y hostilidad. La ira es un factor afectivo, la hostilidad es un factor cognitivo y la agresividad es una expresión conductual. Hay que entender muy bien estas tres cosas. La ira es un factor afectivo, por eso se le confunde a la agresividad y a la hostilidad. ¿Sabes? Porque la ira es un factor afectivo, la hostilidad es uno cognitivo y la agresividad es la expresión de la expresión conductual. Desencadenantes. Situaciones frustrantes. Obstrucción del acceso a una meta, que es la pérdida de la meta con posibilidad de restablecerse. Transgresión de normas y derechos, que es la valoración del comportamiento de otros merecedor de reprobación. Extinción de contingencias aprendidas, que son conductas operantes establecidas mediante programas de refuerzo continuo, provocan ira con su extinción. Y situaciones aversivas. Factores moduladores. Patrón de personalidad. Favorable, tener carácter extravertido. Desfavorable, el neuroticismo, ya que es una alta inestabilidad emocional. Elevada autoestima y alto narcisismo proclives a la ira. Elevada autoestima y bajo narcisismo, menor predisposición. Contexto sociocultural. Sociedades de carácter individualista. Se favorece el afrontamiento abierto del conflicto. Sociedades de carácter colectivista. Mayor vivencia y manifestación. Autocontrol por normas sociales. Procesamiento cognitivo de la ira. Evaluación afectiva de la situación. Nula familiaridad. Escasa predictibilidad y muy bajo control. Su carácter frustrante, sorpresivo e incontrolable la hace desagradable. Valoración de la situación requiere actuación urgente, lo que lleva a la posibilidad de afrontamiento. Normas sociales mitigan la expresión de la ira. Funciones. Adaptativa al entorno. Desarrollo de conductas de defensa, manteniendo conducta activada. Facilita la autodefensa, dota a la persona de recursos que le permiten restablecer la meta. Regulación de interacciones sociales, lo que es el inicio de la ira de 4 a 6 meses. El desarrollo de habilidades de medios fines. Cólera infantil, que es la señal social a cuidadores. Niñez y adolescencia, que es la normativa familiar y grupal. La adultez y el daño del interlocutor. ¿Cuáles son los efectos subjetivos? Pues el estado desagradable e intensamente activador. Ira intensa, que es el comportamiento no reflexivo, cegado por la ira. ¿Cuál es la activación? Lo que viéramos antes de neurobiológica y psicofisiológica de la tristeza, pues la ira también, lógicamente, neurobiológica. Interacción entre el diencéfalo, hipotálamo clave en la rabia y la furia, y el sistema límbico, en lo que se produce la vivencia consciente de la ira, la amígdala, el septum. Corteza cerebral, vivencia de emociones conscientes en el córtex prefrontal. Luego, eso es neurobiológica. En psicofisiológica hay un alto nivel de activación fisiológica, que es el incremento de la tensión muscular, la respiración agitada, el aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de presión, aumento de la conductancia de la piel, aumento de secreción de catecolaminas, glándulas suprarrenales más adrenalina. ¿Qué expresión facial tendríamos con la ira? Pues contracción y descenso de las cejas, que convergen en entrecejo, elevación del párpado superior e inferior, labios en tensión, dilatación de orificios nasales, elevación de mentón y eventualmente descenso de barbilla. Expresión vocal, mayor vibración de las cuerdas vocales. Ira caliente, intensa rabia, se acelera el habla. Ira fría, forma atenuada. Afrontamiento, acción inmediata sobre el medio. Afinamiento de mecanismos psicológicos y fisiológicos. Actuar sobre las circunstancias que instigaron la ira para acabar con la frustración. Ir hacia adentro, suprimir la emoción. Ir hacia afuera, hacer explícito el sentimiento. Control de la ira, dominio de la emoción.
Medida, fax, max, NAI, este es importante, inventario de ira de Novaco, inventarios y escalas de ira de Spielberg, STAS, el Straight Anger Scale, el AX, que es el Anger Expression Scale, STASI, State Anger Expression Inventory, y MEI, inventario multidimensional de ira, y SAS, escala de ira subjetiva. Consecuencias. Tendríamos las consecuencias de la conducta, que son acciones para eliminar los agentes frustrantes. Cognitivas, influencia sobre los juicios sociales. Dos modos: predisposición cognitiva. Las emociones predisponen los procesos cognitivos que son afines a su valencia afectiva. Profundidad del procesamiento superficial. E ira patológica, relacionada con patrón de conducta tipo A, enfermedades cardiovasculares y cuadros psicopatológicos, el TDA, el estrés postraumático y la esquizofrenia, entre otras. Vale. Tema 6. Acabado. Vamos a ver ahora aquí, de la alegría, la tristeza y la ira. Creo que ya no nos queda nada más. No. Queda hasta aquí. Vale. Luego vamos a ver en el siguiente vídeo, en un ratito, os subo ya el del tema 7, que sería el de la ansiedad. Así que lo dejamos por aquí y hasta el próximo vídeo.